Se lo puso. Bueno, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Bien, queridos benditos hermanos. La gloria es para Dios. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios un momento. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 3. Ahí vamos a meditar un momento. Génesis 3. Vamos a hablar acerca del hombre desobediente. Sabemos que el hombre fue el que desobedeció, ¿verdad? Así es que el primer hombre que Dios hizo desobedeció. La mujer hizo, pero se le traspasó. A causa del pecado perdimos esa santidad, esa comunicación con nuestro Dios. Así es que vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Llegamos unos 4 versículos ahí en el capítulo 3, del 1 al 4, digamos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dejémoslo ahí. Bien, vamos a orar, a pedir a Dios que sea Él el que obre en cada una de las palabras que aquí se hablan. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos da esta mañana de poder meditar en esa palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, habla la vida de mis hermanos, Señor, que esta mañana entero presente, a los que van a ver esta transmisión a través de las redes, en el nombre de Jesús, Señor, que sea su Espíritu Santo el que obre, bendito Dios, el que haga, Señor, que esas almas oigan a través de este sonido esa palabra, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no se diga nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Entonces dijimos que el hombre es el desobediente. Amén. Y aunque oiga lo bueno, él siempre trata de apartar. Amén. ¿Por qué? Porque a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Amén. Entonces Dios dio una orden, ¿verdad? Y cuando Dios da una orden hay que obedecerla, porque si no nos va mal. Así es que Dios quería que el hombre no muriera. Por eso es que bien, la gloria es para Dios, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. Así es que vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con la palabra. No quiere el enemigo que digamos que él fue el que cometió ese pecado para destruir a la creación, pero él se alegra de eso. Pero más alegres estamos nosotros que salimos en victoria, que nuestro Cristo es vencedor, ¿verdad? Y como Él es vencedor, nos sacó en victoria y nos limpió ese pecado que el enemigo puso allá en el Edén. Así es que con su sangre nos lavó y nos hizo libres. Ahora ya no estamos presos de ese enemigo. Así es que iniciemos ahí en el versículo 1 del capítulo 3, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, de la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está, ¿verdad? Donde está tergiversando la palabra. Está queriendo confundir, porque dice ahí que el Dios ha dicho, dice, no comáis de todo árbol del huerto, pero Dios no dijo así. La mujer le contestó ahí y dice: y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí está, ¿verdad? Pero el enemigo quería confundir. El enemigo le estaba diciendo: con que todo árbol no tenés que comer, dice. No comáis de todo árbol del huerto. Pero la mujer le dijo: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero le dijo: del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Así es que el enemigo siempre va a tratar de confundirnos. Esa es la misión de él, por eso él es engañador, por eso es mentiroso. Por eso que usted y yo no nos debemos de dejar engañar por él.
¿Por qué? Porque usted y yo ya fuimos libres. Amén. Ya no podemos estar oyendo mentiras. Tenemos que entender cuándo una cosa es mentira y cuándo es verdad. Amén. Entonces el enemigo, en su afán de confundir a la mujer, trató de ver si la mujer no entendía. Y lo logró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como la mujer estaba atenta a lo que Satanás oía, por eso usted y yo no debemos de estar atentos a las cosas que Dios no quiere que oigamos. Porque por medio del Espíritu Santo usted puede discernir lo que el enemigo quiere hacer con usted. Tratar de engañarlo, de confundirlo. Y cuando usted es confundido, el enemigo aprovechó. Allí lo destruyó. Entonces, por eso que aquí le dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ahí está, ¿verdad? Del fruto que está en medio del huerto, no de todo fruto. Eso es lo que le dijo el enemigo. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, Dios le dijo, no vas a comer de eso, ni lo vayas a tocar, ni te acerques, le dijo. Porque hermano, hermana, cuando usted se acerca a gente del mundo, usted aprende su forma de andar, su forma de hablar, su forma de vestir. ¿Por qué? Porque quiere aparentar ser como él. Pero lo que quiere es confundirlo, lo que quiere es apartarlo. Porque ahí está trabajando el enemigo. Así que por eso es que aquí la mujer le aclaró, pero como él trató de confundirla, en el versículo 4 le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirá. Ya vas a ver que no vas a morir. Porque Dios te ha dado mentiras, le dijo. Pero ¿cuántos sabemos que Dios no miente? ¿Saben o no saben que Dios no miente? Entonces Dios es veraz. Dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero aquí el mentiroso es el enemigo que enganchó a Eva. ¿Por qué? La confundió. Porque ella estaba atenta. Porque ella no se debería ni de acercarse a ese árbol prohibido, porque Dios mismo le dijo, no lo vayas a tocar. Ni comáis ese fruto, ni lo tocaréis. Eso es lo que le dijo. Si ustedes leen ahí al final del versículo 3, dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Por qué? Porque se contamina. Porque lo pierde. Porque le mata el pecado. Así es que, por eso es que dice ahí, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí estaba la serpiente, va tratando de confundir. En el versículo 5 dice, sino que sabe Dios, dice que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente convenció a Eva y le dijo, no vas a morir, solo vas a abrir los ojos. Y cuando usted abre los ojos, usted conoce el bien y el mal. Eso es lo que le dijo el enemigo. Vas a ser como un Dios. Eso le gustó a Eva. No, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y muchas veces eso nos gusta a nosotros, que nos engañe con un falso poder. Porque si a Eva le dijeron, vas a ser un Dios o vas a ser como Dios, entonces ella se creyó. Por eso es que dice ahí en el versículo 6, y vio la mujer, dice que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué vio? Porque el enemigo le enseñó a abrir los ojos y le dijo, mira qué bueno está. Por eso dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos. ¿Qué es lo que es agradable en los ojos? Todas las cosas materiales. Todo el pecado. ¿Sí? Exacto. Entonces por eso le dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, dice, y comió. ¿Quién fue el que comió primero? Para decirle a la mujer, mira, yo voy a comer, no lo ve bueno. Porque cuando a usted le dicen, mire, ese pan que está ahí está bueno, ¿verdad? Y usted con hambre. Así como Jesús, cuando llegó Satanás a tratar. Si de veras eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque él iba de ayunar. Entonces dice aquí que
para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así ella. Entonces los dos comieron, los dos se perdieron. La raza completa vino a ser descendencia de pecado. Y ya el enemigo había logrado el objetivo. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que la serpiente es astuta. Él ya sabía de que al perder la primera creación, perdía la descendencia completa de toda la creación. Entonces, como los perdió, él se alegró. Pero en el plan perfecto de Dios ya estaba Dios, el plan armado para salvar al hombre. Ya tenía a su hijo para poder morir, para limpiar ese pecado. Entonces, por eso es que usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios. Porque Dios nos hizo santos. Dios hizo al hombre y a la mujer sin pecado. Entonces, el hombre creído del enemigo fue que pecó. No fue que Dios lo hizo ya con pecado. Entonces el hombre mismo se perdió por las decisiones de Eva. Si él le dijo comer, y ella comió, dice, y le dio al marido. Entonces, ¿por qué? El hombre no era cabeza. Porque Dios nos había hecho en santidad, santos, y les hizo ayuda idónea. Entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí se dieron cuenta. ¿Cuándo usted se da cuenta que lo que está haciendo es malo? Cuando se desnudó. Cuando se dio cuenta de que se había apartado de Dios. Que ya no servía lo que estaba haciendo, que ya estaba destruido. Así destruyó a Adán y Eva, el enemigo. Por eso Dios los sacó del huerto. Entonces dice que ambos comieron y conocieron. Y cabal lo que Satanás les dijo, ya vieron que no murieron, comieron y no murieron, porque ellos creían que iban a morir. Pero le dijo, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de ¿qué? De higuera. Y se hicieron delantares. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Delantares de qué? De hojas de higuera. Para cubrir. ¿Por qué? Porque les daba vergüenza. Si la vergüenza a cualquiera le da pena. ¿Y quién te enseñó que andaba desnudo? Bien, entonces por eso querían taparse. Pero ¿quién les había dicho? Si ustedes leen ahí el versículo 25 del capítulo 2, ¿qué dice? Ahí mismo. Capítulo 2, versículo 25. Dice, y estaban ambos desnudos. Eso es lo que dice. Adán y su mujer. Y no se avergonzaban. Y entonces, ¿por qué se estaban tapando después? Si estaban desnudos. Porque el enemigo les abrió los ojos y les hizo creer que iban a ser como dioses, que iban a conocer el bien y el mal, pero lo que no les dijo que el mal los iba a destruir, que el pecado los iba a destruir. Eso no les dijo porque como él los quería tener. Entonces, ese es lo que él quería hacer. Y eso es lo que él quiere hacer en su vida y en la mía. Apartarlo de su comunión con Dios. Que no le crea a Dios. Que no siga orando. Que no siga clamando. Porque él le puede mentir y le quiere decir en su mente de que Dios no le va a oír. Porque lo que él quiere es esa adoración para él. Entonces, si usted que tiene el Espíritu Santo se deja engañar por el enemigo, ¿quién va a perder? No es Dios, porque Dios sigue siendo Dios aunque usted se aparte, pero el que va a recibir el mal es uno. Por eso debemos de apartarnos. Cuando el discernimiento del Espíritu nos diga, ahí está el mal. Proverbio eso dice, ¿verdad? El sabio ve el mal y se aparta. Pero si Adán y Eva se hubieran apartado de ese árbol donde estaba el fruto prohibido y ni siquiera se hubieran acercado porque la palabra les dice de que no lo hubieran tocado, y le tocaré. En el fondo ellos querían desnegarse de Dios. En el fondo.
Sí, pero a través del pecado. Porque si nadie les hubiera llegado a decir eso, ellos se hubieran mantenido. Entonces, ¿por qué usted y yo debemos de apartarnos? Porque no debemos de acercarnos a donde está el enemigo. Pero muchas veces queremos estar cerca del enemigo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, la serpiente llamó la atención del Herculeo, la imagen de comió, mira, ya comí y no me morí. Entonces, por eso dice que ahí en el 8, veamos, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Entonces, ¿qué dice que pasó? Que Dios estaba ahí, que Dios los llamó. ¿Por qué? Y muchos pueden decir teológicamente que si Dios no sabía que ahí estaba, pero allí estaba. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es de que ellos se escondieron a causa de la vergüenza. Muchos cuando andan haciendo lo malo les da vergüenza cuando miran a un hermano o al pastor. Entonces, ¿por qué se avergüenzan? Porque andan lejos de la presencia de Dios. Porque la palabra dice aquí, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Por el pecado. ¿Por qué muchos se alejan de las iglesias? Porque cuando un hermanito o uno que no es hermano llega y les dice, mira, sos cristiano y cómo andas en el pecado. Y cuando se acuerdan de eso, el enemigo hace que se acuerde cuando van a entrar a la iglesia que están en pecado y mejor ya no vienen. Se alejan, se apartan. Entonces, estos primeros hombres, Adán y Eva, dice, se escondieron de la presencia del Señor. Hermano, no se esconda de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirlo. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Usted y yo como padres necesitamos darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces Dios eso es lo que quería, pero vio que estos se habían escondido y que se apartaron. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿A dónde se van a ir a esconder? Cuando la gente se aparta de las iglesias, ¿a dónde va? A la perdición. Van a seguir tomando, van a seguir amujereando, a hacer lo malo. Entonces, por eso es que dice que se escondieron de la presencia de Dios. Pero ¿qué dice después? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A dónde se había escondido? Y entonces, ¿qué le contestó? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí estaba. Que ahora la desnudez le avergonzaba. Cuando dice que ellos se mantenían desnudos y no se avergonzaban, pero que ahora ellos ya estaban desnudos y les daba vergüenza. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya habían pasado su tiempo de inocencia. Y habían, ¿qué? Descubierto ya el pecado. Conocían el mal. Y sabían que como andaban ellos creían que era malo porque el enemigo así le hizo creer. Pero delante de Dios, Dios los hizo desnudos y no se avergonzaban. Porque estaban en santidad. No se imaginaban, en su mente no pasaba el pecado. Porque cuando usted anda en santidad buscando lo mejor de Dios, de su palabra, usted no se avergüenza. Pero como ellos se apartaron de su comunión con Dios, por eso no se aparte de su comunión con Dios. Manténgase firme. ¿Por qué? Porque esa firmeza le va a llevar a la gloria. Pero fírmese en Cristo, no en el hombre. Manténgase firme en lo que la enseñanza de la palabra nos da. Por eso dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Pero en el 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué se va a avergonzar, hermano, de oír la voz de Dios? ¿Por qué le va a dar miedo? Si Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos lo mejor, Dios quiere darnos lo bueno. Pero ¿y por qué dice que al oír la voz se va a esconder? No, oigamos lo que Dios quiere hablar. Porque Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y sabemos nosotros que
delante de Dios estamos desnudos y que no podemos esconder nada. Entonces Él los conoce, que nosotros queramos esconderlo. Pero Adán creyó que Dios no le iba a oír, ni le iba a conocer, ni iba a saber dónde estaba. Por eso es que le dijo en el 11, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Entonces ahí cayó Adán en lo que era la desobediencia, ¿verdad? Hermano, lo que lo pierde al hombre delante de Dios es la desobediencia. Adán se perdió. ¿Por qué? Porque el pecado le vino a confundir. Le vino a decir, estás desnudo, mira, no te da vergüenza. Y muchas mujeres en este tiempo andan enseñando la vergüenza. Hoy ya no se esconden. Muchas mujeres, entre más enseñan, más felices son. Y como saben que así les gusta en la mayoría de los comercios, de los negocios, ponen mujeres así, ¿verdad? Van a vender una llanta, una batería, ponen una mujer semidesnuda con la llanta ahí. ¿Qué tiene que ver? Nada, si solo es negocio, solo es que llame la atención. ¿Por qué? Porque los negocios así son, el mercadeo así es, llamar la atención a la vista. Entonces, por eso es que tratan de confundir. Así que, por eso es que dice ahí, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, comiste del árbol, les dije. Yo les dije que no comiera. Hermano, si Dios le está diciendo a ustedes, en la ley no matarás, no adulterarás, amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué se quiere apartar de Dios? ¿Por qué se quiere esconder? No hay que esconderse. Hay que estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Así que, hermanos, le dijo, y el hombre respondió, la mujer, ahí está, ¿verdad? A echarle el problema a otro. Entonces, desde que vinieron las protestas, los pretextos, ya todo el mundo quedó bien. No, es que me pasó. A mí la mujer me dijo, es el pretexto que cada uno pone. Y la mujer dijo, a mí la serpiente. Entonces todos vamos a poner pretextos y nunca nos vamos a responsabilizar de lo que hacemos. Perdemos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Porque al hombre le cuesta de la disciplina. Si el hombre fuera disciplinado, entendiera lo que Dios quiere decir. Así que, hermanos, la palabra ya está. La gloria es para Dios, hermanos, que nos permitió el privilegio de poder compartir una enseñanza. Vamos a orar, a darle gracias a nuestro Dios por esta palabra.